Respiren profundo. Ya están aquí. Están a salvo. Bienvenidos a Revelando Todo. Esta noche, nuestra brújula apunta hacia la verdadera historia de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y el misterio de nuestro propio diseño genético. Vamos a dejar atrás sus preocupaciones para adentrarnos en este misterio antiguo que yace bajo las arenas de Mesopotamia. Si disfrutan de este espacio de calma, les pido suavemente que se suscriban y pulsen el botón de me gusta. Su apoyo es la leña que mantiene viva nuestra hoguera. El viaje está por comenzar. Soltamos el aire y cerramos los ojos. Para entender nuestro comienzo, primero tenemos que mirar hacia arriba, muy lejos de este punto azul pálido que llamamos hogar. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que el primer humano caminara sobre la sabana africana. Estamos hablando de una época que ocurrió hace aproximadamente 450.000 años. En la inmensidad fría y oscura de nuestro sistema solar, existe un viajero errante que la astronomía moderna ha tenido miedo de confirmar, pero que los antiguos sumerios conocían a la perfección. Ellos lo llamaban Nibiru, el planeta del cruce. Nibiru no es un planeta común. Es un gigante rojizo, majestuoso y terrible, que dibuja una órbita elíptica y alargada alrededor de nuestro Sol. Mientras la Tierra tarda 365 días en completar su vuelta, Nibiru se toma su tiempo. Tarda 3.600 años terrestres en completar un solo giro, un ciclo que los sumerios llamaban un zar. Esto significa que, para sus habitantes, el tiempo transcurre de una forma que nosotros apenas podemos comprender. Lo que para nosotros son milenios, para ellos es apenas un suspiro, un cambio de estación. Pero hace casi medio millón de años, en ese mundo lejano y tecnológicamente avanzado, reinaba la desesperación. La civilización de Nibiru, una raza de seres altos, fuertes y extremadamente longevos, enfrentaba su propia extinción. Su atmósfera, esa delgada capa que los protegía del frío absoluto del espacio profundo y de la radiación mortal, se estaba debilitando. Agujeros inmensos se habían abierto en sus cielos. El calor interno del planeta se escapaba hacia el vacío, y la vida vegetal comenzaba a morir. Los científicos de Nibiru, sabios entre los sabios, propusieron una solución desesperada pero teóricamente posible. Necesitaban oro. Pero no lo querían para hacer joyas, ni coronas, ni monedas. No era la codicia lo que los movía, sino la supervivencia pura. Descubrieron que el oro, si se convertía en un polvo finísimo, casi atómico, podía ser suspendido en la atmósfera para crear un escudo protector. Estas partículas de oro reflejarían el calor y la luz de vuelta hacia el planeta, salvando así su ecosistema. Era un efecto invernadero artificial y controlado. El problema era que el oro es un metal raro en el universo. En Nibiru, las reservas eran escasas y ya se habían agotado. La angustia se apoderó de la población. Hubo disturbios, hubo conflictos y hubo una lucha feroz por el poder en la capital real. Aquí entra en escena una figura clave, un nombre que deben recordar. Alalu. Alalu era un rey que había sido depuesto. Había perdido el trono frente a su rival, el poderoso Anu. Derrotado y humillado, y temiendo por su vida ante el nuevo régimen, Alalu hizo algo impensable. Robó una nave espacial equipada con armas nucleares y huyó de Nibiru. No tenía un destino claro, solo quería escapar de la ira de Anu y, quizás, encontrar una forma de redimirse o de negociar su regreso. Su nave surcó el abismo negro del espacio. Pasó por planetas que hoy conocemos como Plutón, Neptuno y Urano. Los textos antiguos describen estos mundos con colores y características que nuestras ondas espaciales apenas confirmaron a finales del siglo XX, lo cual es un misterio en sí mismo. ¿Cómo sabían los sumerios de qué color eran Urano y Neptuno si no se pueden ver a simple vista? Finalmente, Alalu divisó algo extraordinario. Un planeta que brillaba con un azul intenso, envuelto en nubes blancas y manchas de color marrón y verde. Era el séptimo planeta contando desde fuera hacia adentro del sistema solar. Era la Tierra. O como ellos la llamarían más tarde, Ki. Alalu activó los escáneres de su nave. Su corazón debió latir con fuerza en su pecho gigante al ver los resultados. La Tierra no solo tenía agua y una atmósfera respirable, aunque algo densa para sus pulmones. La Tierra emitía la firma energética que él tanto buscaba. Las lecturas indicaban que en las venas de este planeta corría el metal de la salvación. Había oro. Mucho oro. La nave de Alalu atravesó la atmósfera terrestre, envuelta en llamas por la fricción. El estruendo rompió el silencio de un mundo prehistórico donde la megafauna reinaba sin oposición. No había ciudades, no había carreteras, no había humanos. Solo naturaleza salvaje. Aterrizó en lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico, en una zona de marismas y aguas poco profundas. Alalu salió de su nave, vistiendo su traje de águila,
que es como los sumerios describían los trajes espaciales, y pisó el suelo fangoso de nuestro mundo. Estaba solo en un planeta alienígena. Pero tenía una misión. Inmediatamente, sacó sus instrumentos y comenzó a filtrar el agua. Sus sospechas se confirmaron. Había oro en el agua, aunque en cantidades pequeñas, pero eso indicaba que en las profundidades de la Tierra debía haber vetas inmensas. Alalu, con la astucia de quien ve una oportunidad única, se dio cuenta de que tenía en sus manos el destino de toda su raza. Ya no era un fugitivo, ahora era el portador de la salvación. Regresó a su nave y activó los transmisores de largo alcance. Apuntó su señal hacia la ubicación donde debería estar Nibiru en ese momento y envió un mensaje que cambiaría la historia de la galaxia para siempre. Les dijo que había encontrado la Tierra. Les dijo que el oro estaba aquí. Y, lo más importante, les dijo que si querían sobrevivir, tendrían que tratar con él. Alalu reclamó la Tierra como su dominio y exigió ser restituido como rey a cambio del secreto de las coordenadas. En el Palacio Real de Nibiru, el rey Anu recibió el mensaje con asombro. La noticia corrió como la pólvora entre el Consejo de Sabios. La Tierra existía. La salvación era posible. Anu, siendo un líder pragmático, sabía que no podía ignorar a Alalu. Así que tomó una decisión ejecutiva. Organizó una expedición real. No enviaría a cualquiera. Enviaría a su propio hijo, el primogénito, un ser de gran sabiduría y conocimientos científicos inigualables. Su nombre era Enki. Enki, cuyo nombre significa Señor de la Tierra, fue encargado con la misión más importante en la historia de los Anunnaki. Debía viajar a este mundo lejano, verificar el hallazgo de Alalu, extraer el oro y enviarlo a casa para sanar la atmósfera herida de Nibiru. Se prepararon las naves. Se seleccionó a un equipo de 50 héroes, los mejores ingenieros, médicos y pilotos. Se cargaron los suministros para un viaje sin retorno inmediato. El despegue fue monumental. Las naves abandonaron la órbita de Nibiru y se lanzaron hacia el sistema solar interior. El viaje fue largo y peligroso, navegando a través del cinturón de asteroides, al que ellos llamaban el brazalete martillado, un campo de escombros que según su mitología era el remanente de una antigua colisión celestial. Cuando finalmente llegaron a la órbita terrestre, la vista debió ser sobrecogedora. Enki, mirando por la ventana de su nave, vio los océanos, los continentes unidos en masas de tierra diferentes a las actuales, y sintió la promesa de vida. La nave de Enki amerizó cerca de donde estaba Alalu. El encuentro entre el hijo del rey y el rey exiliado fue tenso. Hubo abrazos formales, pero las miradas decían otra cosa. Alalu esperaba recuperar su trono, pero Enki venía con la autoridad de Anu. Sin embargo, había trabajo que hacer. Las disputas políticas tendrían que esperar. Lo primero que hicieron fue establecer una base de operaciones. Eligieron un lugar en la antigua Mesopotamia, una tierra fértil entre dos grandes ríos, el Tigris y el Eufrates. Allí fundaron el primer asentamiento extraterrestre en nuestro planeta. Le dieron un nombre que resonaría por la eternidad. La llamaron Eridu, que significa hogar en la lejanía. Es curioso notar que, miles de años después, la palabra Eridu pasaría al alemán como Erde, al inglés como Ers, al kurdo como Erd y al hebreo como Eretz. Todas significan tierra. El nombre de su primera base se convirtió en el nombre de nuestro planeta entero. En Eridu, los 50 Anunnaki comenzaron su labor titánica. La tecnología que trajeron era asombrosa. Usaban herramientas que emitían haces de luz para cortar la roca, dispositivos antigravedad para mover bloques pesados y naves voladoras para explorar el terreno. Pero la tarea resultó ser mucho más difícil de lo que esperaban. Al principio, intentaron extraer el oro del agua del Golfo Pérsico. Construyeron grandes plantas de filtrado, máquinas complejas que separaban los minerales. El oro se acumulaba, sí, y se enviaba en naves de carga de vuelta a Nibiru cada vez que el planeta se acercaba a la Tierra. En Nibiru, el polvo de oro fue esparcido en la atmósfera y, para alegría de todos, funcionó. Los agujeros comenzaron a cerrarse, el clima se estabilizó y la vida volvió a florecer. La misión era un éxito. Pero la alegría duró poco. En la Tierra, Enki se dio cuenta de un problema grave. La cantidad de oro en el agua no era suficiente para mantener el escudo atmosférico a largo plazo. El proceso era demasiado lento y el rendimiento muy bajo. Nibiru necesitaba más cantidad y más rápido. Enki, siendo un científico brillante, realizó una exploración planetaria exhaustiva. Voló sobre las montañas, escaneó los desiertos y penetró con sus sensores en la corteza terrestre. Y entonces, lo encontró. Al sur de Eridu, cruzando el Gran Océano, en un continente que hoy llamamos África, específicamente en la región del sureste, las lecturas de los sensores se dispararon. Allí, bajo el suelo rocoso,
había vetas inmensas de oro puro. El Apsu, como ellos llamaron a esa región profunda, era una mina de tesoros incalculables. Pero había un inconveniente terrible. Extraer ese oro no sería cuestión de filtrar agua cómodamente desde una base. Requería cavar. Requería hacer túneles profundos, romper la roca, cargar el mineral y procesarlo bajo un calor sofocante. Enki reportó el hallazgo a su padre, el rey Anu. La decisión fue tomada. La operación se trasladaría al Apsu, al sur de África. Los Anunnaki, aquellos seres celestiales, tuvieron que convertirse en mineros. Durante 10 periodos, durante 20 periodos, durante 40 periodos, trabajaron sin descanso. El polvo, la oscuridad y el trabajo físico agotador comenzaron a mellar su moral. Ellos eran astronautas, científicos, nobleza de otro mundo, y ahora vivían como topos en la oscuridad de la Tierra. El descontento comenzó a crecer en los túneles oscuros del Apsu. Se escuchaban murmullos de rebelión. Se quejaban de la dureza del trabajo, de la interminable fatiga. ¿Por qué debemos sufrir nosotros?, decían. ¿Acaso no somos dioses? La tensión en la Tierra estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, cambiaría el destino de la misión y daría pie a la creación más controversial del universo. Pero esa rebelión y lo que sucedió después, es una historia que requiere su propio espacio. Porque fue esa huelga de los dioses la que obligó a Enki a buscar una mano de obra alternativa. Una mano de obra que no existía, y que tendría que ser fabricada. Para comprender la magnitud del conflicto que estaba por desatarse, debemos distinguir entre las dos clases de seres que llegaron a la Tierra. En la cima de la jerarquía estaban los Anunnaki, la realeza, los comandantes y científicos que dirigían la misión. Pero bajo sus órdenes estaban los Igigi. Los Igigi eran una clase trabajadora, astronautas de menor rango encargados de las tareas pesadas. Eran ellos quienes pilotaban las naves de carga, quienes mantenían los equipos y, tras el descubrimiento de las minas en África, eran ellos quienes bajaban a la oscuridad profunda a picar la piedra. Durante 40 periodos, que en tiempo terrestre podrían equivaler a más de 100.000 años, los Igigi soportaron el trabajo. Imaginen seres que podían viajar entre las estrellas, reducidos a vivir cubiertos de polvo, respirando aire viciado y cargando rocas bajo un sol abrasador que no era el suyo. Su descontento se acumulaba como la presión en un volcán. El encargado de la misión en la Tierra, el comandante en jefe, era Enlil. Enlil era el medio hermano de Enki y su rival eterno. Mientras Enki era el científico compasivo y curioso, Enlil era el administrador estricto, el militar de mano dura que solo se preocupaba por cumplir la cuota de oro para salvar Nibiru. Enlil rara vez bajaba a las minas. Él gobernaba desde la comodidad de Eridu y más tarde desde su centro de mando en Nippur, lejos del sudor y la suciedad del Apsu. La chispa de la rebelión se encendió durante una visita de inspección. Enlil decidió viajar al sur de África para ver por qué la producción había disminuido ligeramente. No sabía que estaba entrando en la boca del lobo. Los Igigi, agotados y furiosos, conspiraron en la oscuridad de los túneles. Uno de ellos, un líder cuyo nombre a veces se traduce como Aya, arengó a sus compañeros. Les dijo que ya era suficiente. Les dijo que debían confrontar a Enlil en su propia casa de descanso en el territorio minero. La acción fue decisiva y violenta. En un acto simbólico de ruptura total con su deber, los trabajadores tomaron sus herramientas, las picas, las palas y los taladros láser, y los arrojaron al fuego. Quemaron sus propios instrumentos de trabajo. Con las antorchas encendidas en sus manos, marcharon en medio de la noche hacia la residencia de Enlil. El ruido de la multitud despertó a los guardias. El visir de Enlil, un leal sirviente llamado Nusku, escuchó los gritos y vio la luz de las llamas rodeando el santuario. Aterrorizado, corrió a despertar a su amo. Enlil abrió los ojos, todavía adormilado, y preguntó qué sucedía. Nusku, temblando, le dijo que la casa estaba rodeada. Los Igigi habían llegado a la puerta. La reacción de Enlil fue pedir sus armas. Quería salir y aplastar la revuelta por la fuerza. Pero Nusku le aconsejó prudencia. Aquellos no eran enemigos extranjeros, eran sus propios hijos, sus propios ciudadanos de Nibiru. Matarlos no solo sería un crimen, sino que detendría la producción de oro para siempre, condenando a su planeta natal. En su lugar, Enlil envió un mensaje de emergencia al rey Anu en Nibiru y convocó a los grandes Anunnaki que estaban en la Tierra, incluido su hermano Enki. Se formó un consejo de crisis mientras afuera los gritos de «no más trabajo» retumbaban en las paredes. Cuando el consejo se reunió, Enlil exigió saber quién era el instigador para ejecutarlo ejemplarmente. Nusku salió a hablar con la multitud enfurecida. Les preguntó quién era su líder. La respuesta de los Igigi fue unánime y estremecedora. Dijeron que no había un solo líder.
Dijeron que la guerra había sido declarada por todos. Todos nosotros hemos declarado la guerra, gritaron. Explicaron que la carga era excesiva, que el trabajo los estaba matando y que ya no levantarían ni una sola piedra más. Enlil, furioso, se volvió hacia su padre Anu a través del comunicador y ofreció su renuncia. Dijo que si no se le permitía imponer el orden, él regresaría a Nibiru. Pero Anu, escuchando las quejas de los trabajadores, se puso del lado de la razón. Admitió que el trabajo era demasiado duro. Los Ijiji tenían razón. Se encontraban en un callejón sin salida. Si los Ijiji no trabajaban, no había oro. Si no había oro, Nibiru moría. Pero no podían obligarlos a seguir, y no tenían reemplazos. No podían traer a más gente de Nibiru solo para esclavizarlos en las minas. El silencio llenó la sala del consejo. La misión estaba al borde del fracaso total. Fue entonces cuando Enki, el sabio científico, se levantó de su asiento. Sus ojos brillaban con una idea que había estado gestando en su mente, una idea prohibida, peligrosa, pero brillante. Pidió la palabra. Dijo que había una solución. Dijo que no necesitaban traer nuevos trabajadores de Nibiru. Dijo que la mano de obra estaba justo allí, en la tierra. Los otros lo miraron confundidos. En la tierra solo había animales salvajes. Los homínidos que vagaban por la estepa, el Homo erectus, eran bestias primitivas que apenas sabían usar piedras y temían al fuego. No podían recibir órdenes, no podían usar herramientas complejas. Enki sonrió. Explicó que la criatura ya existía, pero que estaba incompleta. Propuso usar su conocimiento en genética para tomar a esa bestia primitiva y atar sobre ella la imagen de los dioses. Propuso mezclar la esencia de vida de los Anunnaki con la arcilla de la tierra, es decir, el material genético del homínido local. Crearían un híbrido. Un ser lo suficientemente inteligente para entender órdenes y usar herramientas, pero lo suficientemente sumiso para no rebelarse. Un trabajador primitivo. Un Lulú. El consejo quedó estupefacto. Jugar a ser creadores era un tabú. Pero la necesidad era extrema. Anu, desde la lejanía, dio su aprobación. Enki tenía luz verde para iniciar el experimento biológico más grande de la historia. Se dirigieron a su laboratorio, la Casa de la Vida, ubicada cerca de las cascadas en el Apsu. Enki no trabajaría solo. Necesitaba ayuda experta. Llamó a su media hermana, Ninursag, la jefa médica y experta en biología. Juntos, se prepararon para manipular el código de la vida. Lo que estaban a punto de hacer no era magia. Era ciencia avanzada. Y el proceso para crear al primer hombre no sería fácil. Habría muchos errores, muchas criaturas deformes y muchos fracasos antes de alcanzar la perfección. La atmósfera en la Casa de la Vida, el centro médico de los Anunnaki en la región del Apsu, era tensa y cargada de una energía eléctrica. No era para menos. Lo que Enki y Ninursag estaban a punto de intentar iba en contra de las leyes naturales de la evolución planetaria. Iban a acelerar un proceso que normalmente tomaría millones de años, comprimiéndolo en una simple operación de laboratorio. Para entender la magnitud de este acto, primero debemos visualizar la materia prima con la que contaban. En las estepas africanas, vagaba una criatura que los textos sumerios describen con curiosidad y repulsión. Era un ser que caminaba sobre dos piernas, sí, pero que vivía entre las bestias. Bebía agua de las charcas junto a las gacelas, su cuerpo estaba cubierto de pelo abundante y se comunicaba mediante gruñidos y gestos bruscos. No conocía la ropa, no conocía el fuego y no conocía las herramientas. Era el ancestro lejano del hombre, un homínido salvaje que la naturaleza había moldeado lentamente. Enki había estudiado a estas criaturas. Sabía que su código biológico era compatible con el de la Tierra, porque habían nacido de ella. Pero les faltaba algo crucial. Les faltaba la chispa divina. Les faltaba la capacidad cognitiva compleja, la habilidad para entender el tiempo, las matemáticas y el lenguaje abstracto. Les faltaba el intelecto de los Anunnaki. El plan era audaz en su simplicidad científica. Tomarían el óvulo de una hembra de este homínido terrestre y lo fertilizarían en un tubo de ensayo, no con el esperma de un macho de su especie, sino con la esencia vital purificada de un joven astronauta Anunnaki. Era, en términos modernos, una fertilización in vitro interespecies. Una hibridación genética. Los textos antiguos nos hablan de este proceso utilizando metáforas que durante siglos hemos malinterpretado. Nos dicen que los dioses mezclaron la arcilla de la tierra con la sangre de un dios para crear al hombre. Durante milenios, las religiones nos enseñaron que fuimos hechos literalmente de barro, de lodo húmedo moldeado como una figura de alfarería. Pero piensen por un momento. En el idioma antiguo, la palabra que se usaba para arcilla era tiit.
Pero Ti también tiene raíces que significan aquello que tiene vida. Y la palabra para sangre, o esencia, se refería al código genético. Lo que las tablillas nos están describiendo no es un taller de cerámica, sino un procedimiento biológico de alta complejidad. La arcilla era el tejido biológico terrestre. La sangre era el ADN extraterrestre. Ninursag, la gran genetista, se puso al mando de la operación. En el laboratorio, rodeada de recipientes de cristal y luces extrañas, comenzó el proceso de mezcla. Tenían que encontrar el equilibrio perfecto. Si ponían demasiado ADN Anunnaki, la criatura sería demasiado poderosa y quizás incontrolable, casi un semidios. Si ponían demasiado poco, seguiría siendo una bestia estúpida e inútil para el trabajo en las minas. Los primeros intentos fueron una galería de horrores. Los mitos sumerios son brutalmente honestos al respecto. No todo salió bien a la primera. Enki y Ninursag crearon seres que no podían retener la orina, seres con órganos internos defectuosos, criaturas con extremidades deformes que no podían caminar, y seres que, aunque tenían fuerza, carecían de garganta para emitir sonidos. Hubo errores trágicos. La evolución forzada tiene un precio alto, y el laboratorio se llenó de criaturas sufrientes que tuvieron que ser descartadas. Imaginan la frustración de estos científicos cósmicos. La presión de Enlil aumentaba. Los trabajadores y Jiji seguían en huelga, y las naves que debían llevar oro a Nibiru estaban paradas, vacías. El destino de su planeta natal dependía de que ellos lograran fabricar a este esclavo perfecto. Finalmente, tras muchos fracasos, encontraron la fórmula correcta. Lograron fertilizar un óvulo de homínido con el material genético cuidadosamente seleccionado de los Anunnaki. El cigoto comenzó a dividirse. La vida estaba floreciendo. Pero ahora surgía otro problema técnico. ¿Dónde gestarían a este nuevo ser? La hembra homínido primitiva no podría soportar un embarazo de un feto con una cabeza tan grande y una genética tan distinta. Su cuerpo rechazaría al híbrido o moriría en el parto. Ninursag tomó una decisión heroica y arriesgada. Ella misma, la diosa madre, se ofreció como voluntaria. Implantaron el óvulo fertilizado en su propio útero. Ella sería la incubadora del primer humano. Los meses pasaron. La tensión en la casa de la vida era insoportable. Ninursag sentía como la criatura crecía dentro de ella, una mezcla de dos mundos. Y llegó el momento del parto. No fue un nacimiento natural. Los textos indican que hubo que realizar una intervención quirúrgica, una cesárea primitiva, para extraer al bebé. Cuando el llanto del recién nacido rompió el silencio aséptico del laboratorio, Enki lo tomó en sus brazos. Lo examinaron minuciosamente. Tenía la piel suave y sin el pelo excesivo de sus ancestros terrestres. Tenía los ojos inteligentes de los Anunnaki. Sus manos eran perfectas, con dedos hábiles capaces de sostener herramientas delicadas. Y lo más importante, sus órganos sexuales eran funcionales, aunque estériles por diseño inicial, o al menos eso creían ellos. Enki levantó a la criatura y exclamó con orgullo: «He creado. Mis manos lo han hecho». Le llamaron Adamu. El nombre Adamu proviene de la palabra Adama, que significa tierra o suelo rojo oscuro, el color de la tierra africana de donde tomaron el material genético base. De aquí viene el nombre bíblico Adán. Adamu no era un nombre propio al principio, sino una designación. Significaba el terrestre. Ninursag estaba exhausta pero feliz. Habían tenido éxito. El prototipo funcionaba. Pero un solo trabajador no servía para nada. Necesitaban miles para reabrir las minas del Apsu. Aquí es donde la operación escaló a un nivel industrial. Utilizaron a Adamu como el molde genético maestro. Replicaron el proceso. Pero Ninursag no podía gestarlos a todos. Así que convocaron a las 14 diosas del nacimiento, jóvenes voluntarias Anunnaki que aceptaron ser madres de alquiler para esta nueva especie. Se implantaron 7 embriones en 7 diosas, y otros 7 en otras 7. De esta primera tanda de producción masiva nacieron los primeros trabajadores. 7 machos y 7 hembras. Sin embargo, estos primeros humanos eran híbridos estériles. Como las mulas, que son cruce de caballo y burro, estos primeros Adamu no podían reproducirse entre sí. Vivían vidas cortas, trabajaban duro y cuando morían, los Anunnaki tenían que crear más en el laboratorio. Era un proceso costoso y lento. Para solucionar la crisis minera de forma definitiva, Enki sabía que tendría que dar un paso más. Un paso que su hermano Enlil prohibiría terminantemente si se enteraba. Enki planeaba darle a su creación el regalo final. El regalo de la procreación. El conocimiento para conocerse bíblicamente y multiplicarse por sí mismos. Pero hacer eso significaba perder el control.
Significaba que los esclavos podrían volverse una civilización. Y fue en un lugar especial, un jardín cerrado y protegido llamado Edén, donde Enki decidió jugar su carta más peligrosa. El lugar que ustedes conocen como el Jardín del Edén. Ahora nos trasladamos geográficamente. Dejamos las minas sofocantes del sur de África y viajamos hacia el norte, a la región que hoy conocemos como Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, los Anunnaki habían establecido su centro de comando, una zona biocontrolada, un jardín cercado y protegido de la dura naturaleza exterior. En su idioma, a este recinto cerrado lo llamaban Edén. Es el lugar que la Biblia inmortalizó como el Edén. Pero olviden la imagen infantil de un parque lleno de flores silvestres y querubines tocando el arpa. El Edén era, en realidad, una base agrícola y botánica experimental. Era el lugar donde los dioses aclimataban las semillas y plantas que habían traído de Nibiru para ver si podían crecer en el suelo terrestre. Era un huerto de alta tecnología. Y allí, entre hileras de vegetación exótica y canales de irrigación perfectos, vivían los primeros humanos. Estos primeros modelos de Adamu servían a los dioses en la casa y en el jardín. Eran dóciles, obedientes y fuertes. Pero, como ya dijimos, tenían un defecto fatal de fábrica: eran mulas biológicas. No podían tener hijos. Cada vez que un humano moría o se necesitaba más mano de obra, las diosas Anunnaki tenían que someterse de nuevo al proceso de implantación y parto. La situación se volvió insostenible. Las diosas del nacimiento, lideradas por Ninhursag, se plantaron. Dijeron basta. Sus cuerpos no eran fábricas para producir esclavos eternamente. La fatiga y el rechazo a ser incubadoras crearon una nueva crisis política entre los dioses. Enki, el gran científico, escuchó las quejas. Sabía que sus compañeras tenían razón. La única forma de liberar a las mujeres Anunnaki de esa carga era hacer que los humanos se fabricaran a sí mismos. Tenía que activar el sistema reproductivo que había dejado latente en su código genético. Aquí entra en la historia uno de los símbolos más malinterpretados de toda la experiencia humana: la serpiente. Durante milenios, se nos ha dicho que una serpiente malvada tentó a Eva con una manzana. Pero analicemos esto con la lupa de la lingüística sumeria. Enki era el líder del clan de la serpiente. Su símbolo era el caduceo, dos serpientes entrelazadas alrededor de una vara. ¿Les suena familiar? Es el símbolo que hoy usa la medicina moderna. Y si miran más de cerca, esas dos serpientes entrelazadas son una representación gráfica perfecta de la doble hélice del ADN. La serpiente del Edén no era un animal reptando por el suelo. Era Enki. Era el genetista jefe. Y su intención no era condenar a la humanidad, sino liberarla. En la Biblia se dice que la serpiente ofreció el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En hebreo, la palabra para conocer tiene una connotación explícitamente sexual. Y Adán conoció a su mujer, dice la Escritura, para indicar que tuvieron relaciones. Por lo tanto, el conocimiento que Enki les dio no fue sabiduría filosófica, fue conocimiento sexual. Fue la capacidad biológica de procrear. Enki realizó una segunda manipulación genética, esta vez sin el permiso de su hermano Enlil, el comandante supremo. Entró en el laboratorio del Edén, tomó a los prototipos de macho y hembra, y modificó sus cromosomas. Ajustó las cadenas de ADN, específicamente los pares que determinan la sexualidad y la reproducción, que en los humanos están fusionados de una manera única en comparación con otros primates. El resultado fue inmediato. Los textos dicen que, de repente, se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos. Esta frase es clave. Antes de ese momento, caminaban desnudos sin vergüenza, como lo hace un perro o un gato, porque no tenían conciencia de su sexualidad. Pero al activarse sus hormonas y sus ciclos reproductivos, la desnudez cobró un nuevo significado. Sintieron la pulsión, sintieron la atracción y, por primera vez, sintieron el pudor. Corrieron a cubrirse con hojas de higuera. Se escondieron entre los árboles del jardín, confundidos por estos nuevos impulsos que recorrían sus cuerpos. Fue entonces cuando Enlil, el dios severo, salió a dar su paseo vespertino por el Edén para disfrutar de la brisa. Notó algo extraño. Los humanos no estaban trabajando en sus puestos habituales. Estaban escondidos. Enlil llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre respondió con voz temblorosa que se había escondido porque estaba desnudo. La mente de Enlil, aguda y paranoica, ató cabos al instante. ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo?, preguntó. ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Enlil comprendió horrorizado lo que había pasado. Alguien había alterado el código. Sus esclavos, que debían ser simples robots biológicos, ahora podían reproducirse. Ahora podían crear sus propias dinastías.
Ahora eran una especie independiente. La furia de Enlil fue monumental. Convocó a Enki y lo acusó de traición. Le gritó que había puesto en peligro la misión y la pureza de los Anunnaki al crear una raza rival que se multiplicaría sin control como una plaga. Enki se defendió con calma. Dijo que solo había asegurado la mano de obra necesaria para la supervivencia de Nibiru. Pero el daño, a los ojos de Enlil, ya estaba hecho. El comandante supremo tomó una decisión drástica. Si estos seres iban a tener la capacidad de reproducirse como los dioses, no podían quedarse en el paraíso. No podían tener acceso al otro gran secreto que guardaba el Edén, el árbol de la vida. El árbol de la vida no era un árbol frutal, sino probablemente una terapia genética o una sustancia que los Anunnaki consumían para mantener su longevidad extrema. Si los humanos, que ya tenían inteligencia y reproducción, lograban también la vida eterna, se convertirían en dioses completos. Y eso, Enlil no lo podía permitir. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, dijo Enlil según el Génesis. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Así se decretó la expulsión. Los humanos fueron desterrados del Edén. Fueron sacados de la zona protegida con clima controlado y lanzados al mundo real, al desierto y a la estepa salvaje. Allí, la vida era dura. Tenían que trabajar la tierra con el sudor de su frente para comer. Las mujeres tendrían que parir con dolor, sin la asistencia médica de las diosas. Se colocaron guardias en la entrada del Edén, descritos como querubines con espadas de fuego que giraban, lo cual suena sospechosamente a algún tipo de tecnología de barrera o armamento láser automatizado, para asegurar que los humanos nunca pudieran regresar a robar el secreto de la inmortalidad. La humanidad estaba sola por primera vez. Ya no eran mascotas de los dioses. Eran exiliados. Pero Enki, siempre compasivo con su creación, no los dejó irse con las manos vacías. Aunque no podía evitar la expulsión, les dio instrucciones. Les enseñó a vestirse, les dio herramientas básicas y les prometió que vigilaría su progreso desde lejos. Fuera del Edén, los humanos comenzaron a multiplicarse. La población creció exponencialmente. Y mientras ellos luchaban por sobrevivir en la Tierra, los Anunnaki seguían con sus propios problemas y rivalidades, observando con una mezcla de fascinación y temor cómo sus esclavos comenzaban a construir sus propias sociedades. Sin embargo, la genética divina que llevaban dentro no tardaría en manifestarse de formas inesperadas. Los humanos eran hermosos, especialmente las mujeres humanas. Y pronto, los ojos de los jóvenes astronautas Anunnaki, solitarios y lejos de casa, empezarían a mirar a las hijas de los hombres con un deseo prohibido que desencadenaría la siguiente gran catástrofe planetaria. Mientras las tribus humanas primitivas luchaban por sobrevivir en las tierras salvajes fuera del Edén, reproduciéndose y expandiéndose lenta pero inexorablemente, en la ciudad de Eridu se estaba gestando un nuevo capítulo en nuestra historia genética. Enki, el señor de la tierra, no estaba satisfecho. Sí, había creado trabajadores, pero eran rudos, simples y su entendimiento era limitado. Enki, en su soledad intelectual, deseaba algo más. Deseaba un sirviente con quien pudiera conversar, alguien capaz de entender los misterios del universo, las matemáticas y la escritura. Deseaba un hijo que fuera más que un esclavo. Los textos antiguos son muy específicos aquí. Nos cuentan que Enki decidió crear un modelo de hombre civilizado. Esta vez, la perfección no vendría solo del tubo de ensayo. Según las interpretaciones más atrevidas de las tablillas, Enki tuvo un encuentro íntimo con una mujer humana, una descendiente de aquellos primeros trabajadores expulsados. De esta unión prohibida entre un dios y una mortal, nació un niño diferente a todos los anteriores. Le llamaron Adapa. Adapa no era un salvaje cubierto de pelo. Era un ser de una belleza e inteligencia asombrosas. Enki lo tomó bajo su protección personal en su palacio de Eridu. Le enseñó a escribir, le enseñó los rituales religiosos, le enseñó a navegar y le enseñó a observar las estrellas. Adapa se convirtió en el primer sabio, el primer sacerdote, el primer humano completamente civilizado. Era tan perfecto que los textos dicen que su sabiduría era casi igual a la de los dioses. Pero había una cosa que Enki no le dio. No le dio la vida eterna. Adapa, a pesar de su brillantez, seguía siendo mortal. La historia de Adapa llega a su punto culminante con un incidente que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Un día, mientras Adapa estaba pescando en el Golfo Pérsico para proveer la mesa de su señor Enki, el viento del sur sopló con una fuerza terrible y volcó su barca. Adapa, furioso y poseedor de un poder que quizás ni él mismo comprendía, lanzó una maldición contra el viento. Su voluntad era tan fuerte que, según el mito, le rompió el ala al viento del sur, y éste dejó de soplar durante 7 días. En el cielo,
En el planeta Nibiru, el gran rey Anu notó la alteración atmosférica. Preguntó a su visir por qué el viento del sur había dejado de soplar hacia la tierra. La respuesta fue impactante: un simple humano, Adapa, lo había detenido con el poder de su palabra. Anu, intrigado y preocupado por el poder de esta nueva criatura, ordenó que trajeran a Adapa ante su presencia. Esto es un momento histórico crucial. Adapa se convertiría en el primer ser humano en viajar al espacio. Enki, sabiendo que su hijo iba a ser llevado a Nibiru, se preocupó. Temía que Anu, al ver la perfección de Adapa, se diera cuenta de que Enki había violado las reglas al crear un ser tan divino. O peor aún, temía que Anu le diera a Adapa la comida de los dioses, haciéndolo inmortal, lo cual convertiría a la raza humana en rivales directos de los Anunnaki. Así que Enki ideó un plan astuto y cruel. Llamó a Adapa antes de su partida y le dio instrucciones precisas y terribles. Le dijo que iba a emprender un viaje largo y peligroso hacia el cielo. Le dijo que se presentara ante el rey Anu con humildad, vestido con ropas de luto y con el pelo despeinado para mostrar respeto. Pero la advertencia más importante fue esta: cuando llegues a la puerta de Anu, te ofrecerán pan. Ese es el pan de la muerte. No lo comas. Te ofrecerán agua. Esa es el agua de la muerte. No la bebas. Si lo haces, morirás. Adapa, confiando ciegamente en su padre y creador, asintió. 2 emisarios divinos, Dumuzi y Hitsida, escoltaron a Adapa. Lo subieron a una nave del cielo. El relato de Adapa describe el ascenso con detalles que un pastor de la antigüedad no podría inventar. Describe cómo la tierra se hacía pequeña, cómo vio el horizonte curvarse y cómo el cielo se volvió oscuro como la noche eterna, salpicado de estrellas brillantes. Vio la tierra como una bola en un cesto. Es una descripción de un vuelo espacial escrita miles de años antes de Yuri Gagarin. Al llegar a Nibiru, Adapa fue llevado al Palacio Real. Su inteligencia y su elocuencia impresionaron profundamente al rey Anu. El rey no podía creer que un ser nacido en la tierra tuviera tal porte y sabiduría. ¿Por qué Enki ha revelado a un humano los planes del cielo y de la tierra?, se preguntó Anu. El corazón del rey se ablandó. Decidió que, ya que Adapa poseía el espíritu de un dios, debía tener también el cuerpo de un dios. No podía permitir que una criatura tan magnífica se marchitara y muriera como un animal. Anu dio la orden a sus sirvientes: traigan el pan de la vida para que coma. Le presentaron a Adapa el pan que otorga la inmortalidad, la sustancia que repara los telómeros y detiene el envejecimiento celular. Pero Adapa recordó las palabras de Enki. En su mente resonaba la advertencia: es el pan de la muerte. Adapa negó con la cabeza y rechazó el pan. Anu, sorprendido, insistió: traigan el agua de la vida para que beba. De nuevo, Adapa se negó a beber. Solo aceptó un manto para vestirse y aceite para ungirse, tal como Enki le había permitido. El rey Anu lo miró con una mezcla de asombro y lástima. Se rió, una risa que retumbó en el salón del trono, y le preguntó: ¿por qué, Adapa? ¿Por qué no has comido ni bebido? Ahora no vivirás para siempre. Serás mortal y tus hijos serán mortales. Adapa respondió simplemente: mi señor Enki me lo ordenó. Anu comprendió entonces la jugada maestra de Enki. Enki no quería que los humanos fueran inmortales. Quería que fueran inteligentes y útiles, pero quería mantener el control final sobre su destino, la muerte. Había engañado a su propia creación para privarla de la eternidad. Anu, con tristeza, ordenó: llévenlo de vuelta a su tierra. Adapa regresó a la tierra. Descendió de los cielos sabiendo que había tenido la inmortalidad al alcance de su mano y la había rechazado por obediencia. Fue el primer gran casi de la humanidad. Sin embargo, Adapa no volvió con las manos vacías. Trajo consigo las semillas de la civilización. Se convirtió en el padre de una línea de reyes y sacerdotes longevos. Sus descendientes, según la lista real sumeria y los patriarcas bíblicos, como Set, Enos, Cainán, vivieron cientos de años, no miles como los Anunnaki, pero sí mucho más que nosotros. Eran los herederos de esa sangre semidivina. La humanidad ahora estaba dividida. Por un lado, las tribus salvajes que se multiplicaban sin control. Por otro, la línea sagrada de Adapa, educada y civilizada, que servía a los dioses en las ciudades. Pero la biología es caprichosa. Y la atracción entre los dos mundos, el cielo y la tierra, estaba a punto de romper la última barrera. Los hijos de Dios, los astronautas varados en la tierra, empezaron a sentir una soledad insoportable. Y cuando vieron a las hijas de los descendientes de Adapa, hermosas y exóticas, decidieron que las reglas de Nibiru ya no importaban. Iban a tomar esposas. Y de esa unión nacerían los monstruos y los héroes de la antigüedad.
Nos adentramos ahora en uno de los momentos más controversiales de la historia sagrada, el instante preciso en que la barrera entre las especies se rompió definitivamente por el deseo carnal. Para entender esto, debemos ponernos en la piel de los astronautas Anunnaki. Habían pasado miles de años terrestres en nuestro planeta. Su misión era dura, solitaria y monótona. La mayoría de ellos eran varones, soldados y trabajadores estacionados lejos de sus familias en Nibiru. La presencia femenina de su propia especie era escasa, limitada a unas pocas doctoras y enfermeras de alto rango como Ninursag, que eran intocables para la tropa común. Mientras tanto, la humanidad se había expandido. Las hijas de aquellos primeros trabajadores primitivos habían evolucionado. Gracias a la mejora genética de Enki, ya no eran hembras toscas de frente prominente. Eran mujeres de una belleza exótica, con piel suave, cabellos largos y ojos brillantes. Los textos bíblicos resumen este evento en una frase misteriosa en el Génesis capítulo 6. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero los textos sumerios y el libro de Enoc nos dan los detalles jugosos que la Biblia omitió. Todo comenzó con un precedente real. El propio hijo de Enki, el ambicioso príncipe Marduk, se enamoró de una mujer terrestre llamada Sarpanit. Marduk acudió a sus padres y les dijo que deseaba casarse con ella. Esto causó un revuelo político. Un príncipe de sangre real uniéndose con una esclava modificada. Pero Enki, siempre pragmático, y Enlil, resignado, dieron su permiso bajo una condición estricta. Si Marduk se casaba con una terrestre, perdería sus derechos al trono en Nibiru. Nunca podría volver a casa. Debería quedarse en la tierra para siempre. Marduk aceptó. Prefiero ser un rey en la tierra que un príncipe en el cielo, debió pensar. La boda se celebró con gran pompa. Esta boda real abrió la caja de Pandora. En las montañas del actual Líbano, en una plataforma colosal conocida como Baalbek, que servía como puerto espacial para las naves de los dioses, estaba estacionado un contingente de los Igigi. Eran conocidos como los vigilantes. Su misión era monitorear los despegues y aterrizajes. Al ver que Marduk había tomado esposa, los vigilantes sintieron envidia y deseo. Si el príncipe puede hacerlo, ¿por qué nosotros no?, murmuraban entre ellos. 200 de estos vigilantes, liderados por un comandante llamado Chemiasa, tramaron un plan secreto. Sabían que lo que iban a hacer sería considerado un crimen capital por Enlil. Sabían que sería visto como una contaminación de la pureza genética. Por eso, decidieron que debían actuar todos juntos. Si todos eran culpables, Enlil no podría castigarlos a todos sin quedarse sin ejército. Se reunieron en la cumbre del monte Hermón. El nombre de esta montaña no es casualidad. En hebreo, Hermón significa anatema o lugar del juramento prohibido. Allí, bajo las estrellas, hicieron un pacto siniestro. Jurémoslo todos, dijo Chemiasa. Y atémonos con maldiciones mutuas para no abandonar este plan, sino llevarlo a cabo. Los 200 astronautas juraron lealtad a la rebelión. La oportunidad llegó durante un festival humano. Quizás durante la propia celebración de la boda de Marduk, o en una fiesta de la cosecha donde las tribus humanas se reunían. Los vigilantes descendieron de sus montañas como águilas cazadoras. Irrumpieron en los asentamientos humanos. No fue un cortejo romántico. Fue un rapto masivo. Cada uno eligió a la mujer que más le gustó y se la llevó por la fuerza o mediante el asombro, pues para las mujeres humanas, estos seres eran dioses gigantes y poderosos, envueltos en tecnologías brillantes. Se llevaron a sus nuevas esposas a sus fortalezas en las montañas. Y allí, comenzaron a vivir con ellas. Pero esta convivencia trajo consigo algo más que hijos. Los vigilantes, queriendo impresionar a sus esposas y elevar su estatus, comenzaron a enseñarles secretos tecnológicos que la humanidad no debía conocer todavía. El libro de Enoc es muy específico sobre estas filtraciones de información clasificada. Dice que les enseñaron a trabajar los metales para hacer espadas y cuchillos, algo que cambió las guerras tribales para siempre, volviéndolas letales. Les enseñaron el arte de la cosmética y el maquillaje, el embellecimiento de los párpados, para aumentar la seducción. Les enseñaron a leer las estrellas y a usar raíces y plantas para la hechicería y la medicina abortiva. La humanidad dio un salto tecnológico brutal, pero sin la madurez moral para manejarlo. Y luego, llegaron los nacimientos. Las mujeres humanas quedaron embarazadas de estos seres extraterrestres. Pero la genética no era perfectamente compatible. Los fetos crecían rápido y voraces. Los partos eran agónicos, a menudo matando a las madres. Y lo que nacía de esos vientres no eran bebés normales. Eran los Nepilim. La palabra Nepilim se ha traducido a menudo como gigantes, pero su raíz semántica original significa aquellos que cayeron o los derribadores.
Eran semidioses. Estos niños crecieron a un ritmo acelerado. Eran mucho más altos que un hombre normal, con una fuerza física descomunal y un hambre insaciable. Mientras eran niños, sus padres los alimentaban. Pero cuando crecieron y se convirtieron en adolescentes gigantescos, los recursos de las aldeas humanas no fueron suficientes. Empezaron a devorar todo el ganado. Las vacas, las ovejas, los granos. Nada saciaba su metabolismo acelerado de híbridos. Los campos quedaron arrasados. La gente empezó a morir de hambre. Y entonces, cuando ya no hubo comida, los Nepilim miraron a los humanos ya no como a sus parientes maternos, sino como a presas. El terror se apoderó de la tierra. Los hijos de los dioses se habían convertido en pesadillas caníbales. La sangre corría por los valles de Mesopotamia y el Levante. El experimento de integración había fracasado estrepitosamente. Desde lo alto de sus torres en las ciudades sagradas, Enlil observaba el caos creciente. Veía la corrupción, la violencia y la sangre. Y su corazón se llenó de una frialdad absoluta. He aquí el resultado de la obra de Enki, debió pensar. Esta plaga debe ser erradicada. La decisión de Enlil ya no sería solo castigar a los vigilantes. Su plan sería mucho más radical. Iba a aprovechar un ciclo natural, un desastre cósmico que se avecinaba, para limpiar la pizarra. No enviaría ejércitos. Dejaría que la naturaleza hiciera el trabajo sucio. Dejaría que el agua lo borrara todo. La tierra estaba enferma. No solo por la violencia de los gigantes y la corrupción moral de la humanidad, sino físicamente. El planeta mismo gemía. Habían pasado casi 120 SARS, o ciclos orbitales de Nibiru, desde la llegada de los primeros astronautas. Y ahora, el planeta gigante estaba regresando. Cada 3600 años, Nibiru se acercaba al centro del sistema solar en su perihelio, pasando peligrosamente cerca de la Tierra y Marte. En cada visita anterior, su inmensa fuerza gravitacional había causado terremotos y mareas altas. Pero esta vez, la alineación era catastrófica. Los científicos Anunnaki, monitoreando desde sus observatorios y desde las naves en órbita, detectaron una anomalía aterradora en el polo sur de la Tierra. La inmensa capa de hielo de la Antártida, que había estado creciendo durante milenios debido a una era glaciar, se había vuelto inestable. Millones de toneladas de hielo colgaban precariamente sobre el borde del continente, sostenidas apenas por la fricción. Los cálculos eran claros y aterradores. La próxima vez que Nibiru pasara cerca, su gravedad actuaría como un imán gigante. Daría el tirón final. La capa de hielo entera se deslizaría de golpe hacia el océano. No sería una lluvia de 40 días y 40 noches como cuenta la versión infantil. Sería algo mucho más violento. El desplazamiento súbito de tanto hielo en el mar generaría un megatsunami de dimensiones planetarias. Una ola de kilómetros de altura que barrería el mundo, superando montañas y ahogando todo a su paso. Los Anunnaki sabían lo que venía. Sabían que tenían que evacuar. Comenzaron a preparar sus naves para despegar y esperar en la órbita terrestre a que las aguas bajaran. Pero entonces surgió la pregunta moral más oscura de nuestra historia: ¿qué hacemos con la humanidad? Enlil, el comandante supremo, convocó a la gran asamblea de los dioses en la ciudad de Suruppak. La atmósfera en esa reunión era gélida. Enlil tomó la palabra y expuso su caso con frialdad implacable. Dijo que la humanidad se había convertido en una plaga. Dijo que el ruido de sus ciudades no le dejaba dormir, una metáfora para referirse a su sobrepoblación y rebeldía. Dijo que los genes divinos se habían degradado al mezclarse con los terrestres, creando a los monstruosos Nepilim. Enlil propuso una solución final. No advertirían a los humanos. No los salvarían. Dejarían que el diluvio hiciera el trabajo de limpieza. Cuando las aguas bajaran, los Anunnaki bajarían de nuevo a un mundo limpio, silencioso y purificado, listo para empezar de cero. Enki se levantó enfurecido. Protestó con vehemencia. Argumentó que la humanidad no era culpable de su propia naturaleza, pues ellos mismos, los dioses, los habían creado así. Argumentó que destruir a su propia creación era un acto monstruoso. ¿Cómo puedo yo, que los creé, sentarme y verlos morir?, preguntó. Pero Enki estaba en minoría. La mayoría de los Anunnaki, asustados por los Nepilim y leales a Enlil, votaron a favor del exterminio pasivo. Enlil, desconfiando de la compasión de su hermano, obligó a todos los presentes a hacer un juramento sagrado. Les hizo jurar por su vida y por el trono de Nibiru que nadie, absolutamente nadie, revelaría el secreto del desastre inminente a ningún ser humano. Enki, acorralado y obligado por las leyes de la realeza, tuvo que jurar. Prometió que no hablaría con ningún humano sobre el diluvio. La sentencia estaba dictada.
La humanidad tenía los días contados. Pero Enki era el dios de la astucia. Había hecho un juramento de no hablar con ningún humano. Pero no había jurado no hablar con una pared. En la ciudad de Suruppak vivía un hombre muy especial. Los textos sumerios lo llaman Siusudra, que significa el de los días de vida largos. Los acadios lo llamaron Utnapistim. La Biblia lo llama Noé. Siusudra no era un hombre común. Era un rey sacerdote, y según muchas interpretaciones de las tablillas, era probablemente un hijo biológico directo de Enki con una mujer humana, lo que explicaría por qué Enki lo amaba tanto y por qué tenía ojos brillantes y una inteligencia superior. Una noche, mientras Siusudra dormía en su casa de cañas, escuchó una voz. O quizás fue un susurro llevado por el viento. Enki se acercó a la choza de Siusudra. Pero no entró. Se paró detrás de la pared de cañas tejidas y comenzó a hablarle a la estructura. Pared de caña, pared de caña. Muro, muro. Escucha, pared. Entiende, muro. Siusudra se despertó sobresaltado. Escuchaba la voz de su dios, pero la voz no se dirigía a él, sino a la casa. Desmantela la casa. Construye un barco. Abandona tus posesiones. Salva tu vida. La nave que debes construir, sus medidas deben ser medidas. Enki le dio a la pared, y por ende a Siusudra que escuchaba detrás, los planos técnicos precisos de un sumergible. No era un barco de madera abierto. Los textos antiguos describen una nave techada, sellada con betún por fuera y por dentro, capaz de volcarse y girar sin hundirse. Una cápsula de supervivencia hermética. Enki le explicó que una tormenta terrible barrería toda la vida. Le ordenó que llevara la semilla de todas las cosas vivas, es decir, muestras de ADN o animales jóvenes domesticados, y a su familia más cercana. Siusudra, aterrorizado pero obediente, preguntó qué debía decirle a la gente de la ciudad. ¿Cómo justificaría la construcción de un barco tan extraño en medio de una llanura seca, lejos del mar? Enki, siempre el maestro del doble sentido, le dio una excusa perfecta para engañar a sus vecinos y a los espías de Enlil. Le dijo que respondiera: el dios Enlil está enojado conmigo, así que ya no puedo vivir en su ciudad. Voy a bajar a Lapsu a vivir con mi señor Enki. Por eso construyo este barco, para irme. Y añadió una frase profética con un juego de palabras cruel: y sobre ustedes, Enlil hará llover abundancia. En el idioma original, la palabra para abundancia también podía significar destrucción. La gente entendió que llovería prosperidad, cuando en realidad llovería muerte. La construcción comenzó. Siusudra y sus parientes trabajaron día y noche. Sellaron la nave con alquitrán negro. Cargaron los suministros. El tiempo se acababa. En el cielo, la estrella rojiza de Nibiru se hacía cada vez más grande, como un segundo sol sangriento. Los vientos comenzaron a aullar. Los animales se comportaban de forma extraña. La tensión estática erizaba la piel. Finalmente, la señal llegó. Enki envió un último mensaje a Siusudra: entra en la nave y sella la puerta. El momento ha llegado. En la Antártida, el hielo crujió. Un sonido que debió ser más fuerte que 1000 truenos rompió la paz del sur. La plataforma continental colapsó. El diluvio había comenzado. Lo que sucedió a continuación no fue una tormenta. Fue la ira de la física planetaria desatada en su máxima expresión. Los textos antiguos, desde la epopeya de Gilgamesh hasta el Atrasis, describen el inicio del diluvio con un detalle aterrador que la ciencia moderna apenas comienza a validar. No empezó con lluvia. Empezó con un viento monstruoso, un aullido negro que bloqueó la luz del sol. La tierra se rompió como una vasija de barro, dicen las tablillas. En el lejano sur, la inmensa masa de hielo antártico resbaló hacia el océano Índico. Millones de kilómetros cúbicos de agua fueron desplazados violentamente. Una muralla de agua, un tsunami que desafía toda imaginación, comenzó a correr hacia el norte a la velocidad de un avión comercial. En Mesopotamia, la cuna de la civilización, el suelo comenzó a temblar. Los diques de los ríos se rompieron. Y entonces, llegó el muro de agua. La ola gigante barrió primero las tierras bajas del Golfo Pérsico. Eridu, la primera ciudad, fue tragada en un instante. Suruppak, la ciudad de Siusudra, desapareció bajo el torrente de lodo y espuma. No hubo lugar para correr. No hubo montañas lo suficientemente altas en la llanura aluvial para escapar. Mientras el caos se tragaba la tierra, en el espaciopuerto de Sippar, las naves de los Anunnaki encendieron sus motores. Imaginen la escena. Mientras la humanidad gritaba y se ahogaba abajo, las naves doradas de los dioses, los carros celestiales, se elevaban rugiendo hacia el cielo, atravesando las nubes negras de la tormenta. Enlil, Ninurta,
Marduk y el resto de la realeza abandonaron el planeta que habían gobernado durante casi medio millón de años. Llegaron a la órbita terrestre, a salvo en la ingravidez del espacio. Se reunieron en la nave nodriza o se mantuvieron en formación, mirando hacia abajo a través de los visores. Lo que vieron los dejó paralizados de horror. Ya no había continentes definidos. La Tierra se había convertido en una bola de agua revuelta y lodo marrón. Las cimas de las montañas más altas apenas asomaban como islas diminutas en un océano furioso. Todo lo que habían construido, sus templos, sus laboratorios, sus minas, sus jardines, todo había sido borrado. Y fue allí, en la frialdad de la cabina espacial, donde ocurrió algo extraordinario. Los dioses lloraron. Los textos sumerios son brutalmente honestos sobre la reacción emocional de estos seres. No se muestran como estoicos todopoderosos, sino como criaturas asustadas y arrepentidas. Nos dicen que los dioses estaban aterrorizados por el diluvio, retrocedían y se agazapaban contra la pared como perros. La diosa Istar, la misma Inanna que a veces era cruel y guerrera, miró hacia abajo y rompió en llanto. Gritó con la fuerza de una madre que ha perdido a todos sus hijos. «Que ese día se convierta en arcilla», gritó ella, maldiciendo el momento en que apoyó la decisión de Enlil en el consejo. «¿Cómo pude yo ordenar el mal contra mi gente? Yo misma los di a luz, llenaban la tierra como peces en el mar, y ahora se han convertido en barro». Los otros dioses lloraron con ella. Sus labios estaban secos por el miedo y la fiebre. De repente, se dieron cuenta de una verdad terrible. Sin los humanos, ellos no eran nadie. Sin los trabajadores para cultivar el grano y criar el ganado, los dioses pasarían hambre. Sin los sacerdotes para ofrecerles vino y carne asada, su vida de lujo se acababa. Habían matado a sus proveedores. Mientras tanto, abajo, en el infierno líquido, un pequeño objeto flotaba a la deriva. La nave de Ziusudra, ese submarino hermético diseñado por Enki, era sacudida violentamente. Por fuera, el betún resistía el embate del agua salada. Por dentro, Ziusudra y su familia se aferraban a la oscuridad, rodeados por el olor de los animales y el sonido ensordecedor de la lluvia y las olas golpeando el casco. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta rugió sin piedad. El viento del sur no dejaba de soplar, empujando el agua y la nave hacia el norte, hacia las montañas de Ararat, en la actual frontera entre Turquía y Armenia. Al 7º día, el mar se calmó. El huracán cesó. El silencio que siguió debió ser más aterrador que el ruido. Era el silencio de un cementerio planetario. Ziusudra abrió la escotilla superior de su nave. La luz del sol, pálida y fría, entró en la cabina. Miró a su alrededor y solo vio agua hasta el horizonte. Miré al clima, estaba tranquilo. Miré al mundo, toda la humanidad se había convertido en arcilla, relata el héroe. Ziusudra cayó de rodillas y lloró. Pero la nave había tocado tierra. Se había posado sobre la cima del monte Ararat, que ahora era una isla solitaria. Siguiendo las instrucciones de Enki, Ziusudra soltó aves para ver si encontraban tierra seca. Primero una paloma, que regresó. Luego una golondrina, que también regresó. Finalmente, soltó un cuervo. El cuervo vio que las aguas habían bajado, encontró carroña para comer y no regresó. Era la señal. Era seguro salir. Ziusudra, agradecido por estar vivo, hizo lo primero que cualquier hombre antiguo haría, construir un altar. Tomó algunas de las ovejas y bueyes que había salvado y realizó un sacrificio de fuego. Asó la carne y quemó maderas aromáticas, enviando una columna de humo hacia el cielo. Arriba, en órbita, los Anunnaki, hambrientos y desesperados después de semanas en el espacio con raciones limitadas, olieron el aroma. Los dioses olieron el dulce sabor, dicen las tablillas. Los dioses se agruparon como moscas alrededor del sacrificador. Las naves descendieron rápidamente. Aterrizaron alrededor del altar de Ziusudra. Estaban ansiosos por comer, ansiosos por pisar tierra firme. Pero entonces, Enlil aterrizó. El comandante supremo vio la nave. Vio a Ziusudra. Vio que la humanidad, esa plaga que él había jurado exterminar, había sobrevivido. Su rostro se puso rojo de ira. ¿Quién ha dejado escapar a un alma viva?, rugió Enlil, desenfundando su arma o activando sus poderes. Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción. Ninurta, su hijo, señaló inmediatamente al culpable. ¿Quién sino Enki puede tramar tales cosas? Solo Enki conoce todos los secretos. Enlil se volvió hacia su hermano, listo para ejecutarlo por traición. El destino de los supervivientes y la paz entre los dioses pendían de un hilo. En ese momento, en la cumbre del Ararat, se decidiría si la humanidad tendría una segunda oportunidad o si serían aniquilados allí mismo,
a las puertas de la salvación. La tensión en la cima del monte Ararat era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Enlil, el dios de las tormentas y comandante supremo, estaba de pie frente al altar humeante, con la mano lista para destruir a los últimos vestigios de la humanidad. A su lado, Enki, el creador y salvador secreto, se interpuso. Enki no usó la fuerza para detener a su hermano, sino la lógica más afilada. Con una calma diplomática, le habló delante de todos los Anunnaki hambrientos. ¿Cómo pudiste tú, el sabio entre los dioses, traer un diluvio sin consultar? Comenzó Enki. Castiga al pecador por su pecado, sí, pero ten piedad para no destruir la raíz. Si matas a estos supervivientes, ¿quién horneará tu pan? ¿Quién te servirá tu vino? ¿Quién construirá tus templos? Señaló el sacrificio de carne asada que los dioses estaban devorando con ansiedad. Era la prueba irrefutable de que necesitaban a los humanos. Los Anunnaki eran tecnológicamente superiores, sí, pero biológicamente dependientes de la agricultura y la ganadería que los humanos gestionaban. Sin sus sirvientes, los dioses eran reyes de un reino de barro y silencio. Enlil miró a sus compañeros. Vio el hambre en sus ojos. Vio a Istar todavía secándose las lágrimas, tocando su collar de lapislázuli y jurando que nunca olvidaría esos días de destrucción. La ira de Enlil se disipó, reemplazada por una resignación pragmática. Entendió que el experimento humano no podía cancelarse. Tenían que coexistir. Entonces, Enlil hizo algo inesperado. Caminó hacia Ziusudra y su esposa, que temblaban de miedo en el suelo. Los tomó de la mano y los hizo ponerse de pie. Tocó sus frentes y los bendijo. Hasta ahora, Ziusudra ha sido solo un humano, proclamó Enlil. Pero a partir de ahora, él y su mujer serán como nosotros, los dioses. Vivirán lejos, en la desembocadura de los ríos, en la tierra pura de Dilmun. Enlil les otorgó la inmortalidad, o al menos una longevidad extrema comparable a la de los Anunnaki. Ziusudra fue llevado lejos, a un lugar paradisíaco que hoy asociamos con la isla de Bahrein, para vivir eternamente como un testimonio viviente del mundo antiguo. Pero para el resto de la humanidad, para los hijos y nietos que saldrían de esa arca, el destino sería diferente. Seguirían siendo mortales. Sus vidas serían incluso más cortas que antes, limitadas biológicamente a unos 120 años, para asegurar que nunca más se convirtieran en una amenaza para el poder divino. Con la paz restablecida entre los hermanos, comenzó la tarea titánica de la reconstrucción. Bajaron de las montañas a un mundo irreconocible. Las grandes ciudades de Mesopotamia estaban enterradas bajo metros de lodo. Las minas de África estaban inundadas. Toda la infraestructura que habían tardado miles de años en construir había desaparecido. Tenían que empezar de cero. Pero esta vez, el plan sería diferente. En el mundo antiguo, antes del diluvio, los dioses vivían entre los humanos, pero en recintos separados. Ahora, Enlil decidió establecer una nueva jerarquía. Dividirían la tierra en regiones. Cada región sería gobernada por un clan Anunnaki diferente, y los humanos servirían como ciudadanos de estas naciones-estado. Pero había un problema urgente: la comida. El diluvio había barrido toda la vegetación. No había semillas. Enki, una vez más, abrió su banco de semillas genético. Los textos sumerios nos cuentan un detalle fascinante: la agricultura no se descubrió por accidente cuando un humano vio crecer una planta. La agricultura fue descendida del cielo. Los Anunnaki entregaron a la humanidad las semillas domesticadas, el trigo y la cebada genéticamente modificados para tener granos grandes y nutritivos, muy diferentes de las hierbas silvestres. También trajeron de vuelta a los animales domésticos, la oveja y el ganado vacuno. La arqueología moderna confirma este inicio repentino. Alrededor del año 10.500 a.C., justo después de la última edad de hielo, que coincide con las fechas del diluvio, la agricultura aparece de repente y de forma sofisticada en las tierras altas del creciente fértil. No hubo una evolución lenta, fue una explosión agrícola. Los dioses trazaron los planos de las nuevas ciudades. Ya no construirían solo en Mesopotamia. Se expandirían. A Enlil y sus hijos se les dio el dominio sobre las tierras de los dos ríos, Sumeria y Akkad, y las tierras altas de Anatolia. A Enki y sus hijos se les dio un nuevo dominio, una tierra rica y larga que emergía del lodo a lo largo de un gran río en el oeste. Una tierra que llamaron Melúa o Kemet. Ustedes la conocen como Egipto. Y hubo una tercera región, una zona neutral y sagrada que no pertenecía a ningún dios en particular, sino que servía como el nuevo centro de control espacial, ya que el antiguo puerto espacial de Sipar había sido destruido. Esta región era la península del Sinaí y las montañas de Jerusalén. La humanidad comenzó a multiplicarse de nuevo. Bajaron de las montañas y repoblaron las llanuras.
Aprendieron a hacer ladrillos de barro, a construir canales de riego y a adorar a sus dioses en altos zigurats, montañas artificiales construidas para que los dioses pudieran descender del cielo a descansar. Pero la paz no duraría mucho. La rivalidad entre el clan de Enlil y el clan de Enki, que había comenzado en Ibiru y casi destruido la tierra con el diluvio, estaba a punto de reavivarse. Y esta vez, el motivo no sería el oro, ni el agua, sino el orgullo. El hijo primogénito de Enki, Marduk, sentía que se le había negado su derecho a gobernar. Él quería ser el rey supremo de la tierra. Y para lograrlo, instigaría a los humanos a construir algo que desafiaría la autoridad del mismo cielo. Una torre. Una puerta hacia las estrellas. Nos encontramos ahora en un momento crítico de la posguerra del diluvio. La humanidad, bajo la tutela de los dioses, había vuelto a florecer. Pero había una característica única en esta sociedad renacida: todos hablaban una sola lengua y tenían un mismo propósito. La unidad era su fuerza, y esa fuerza comenzó a preocupar a la élite de los Anunnaki. El protagonista de este capítulo es, nuevamente, Marduk. El hijo de Enki no había perdonado que el mando de la tierra siguiera en manos de su tío Enlil y sus primos. Marduk gobernaba en las tierras de Egipto, donde era conocido como Ra, el dios solar. Pero Egipto no le bastaba. Él quería el control total. Quería que su ciudad, Babilonia, fuera el ombligo del mundo, el puerto de conexión con el cielo. La Biblia nos cuenta la historia en el capítulo 11 del Génesis de una forma muy resumida. Nos dice que los hombres dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Aquí hay un error de traducción histórico que ha ocultado la verdad durante siglos. La palabra hebrea que se traduce como nombre es Shem. Pero Shem tiene una raíz sumeria que significa aquello que sale hacia arriba, refiriéndose a un obelisco de fuego, a un cohete. Cuando los hombres decían «hagámonos un Shem», no querían hacerse famosos. Querían construir una plataforma de lanzamiento. Querían tener su propia capacidad de vuelo espacial para no depender de los dioses. Marduk fue el cerebro detrás de esta operación. Convenció a las tribus humanas de la llanura de Sinar para que construyeran esta estructura colosal. Les enseñó una nueva tecnología de construcción. Ya no usarían piedras cortadas, que eran difíciles de transportar. Usarían ladrillos de arcilla endurecidos al fuego y betún, o asfalto, como pegamento. Esto permitía levantar muros altísimos en tiempo récord. La Torre de Babel no era un edificio religioso. Era una torre de control y lanzamiento. Se llamaba Babilu, que literalmente significa la puerta de los dioses. Marduk estaba construyendo su propio puerto espacial ilegal para desafiar la supremacía de Enlil, quien controlaba el puerto oficial en la península del Sinaí. Desde su centro de mando, Enlil observó con horror lo que sucedía. Vio la torre elevándose metro a metro. Pero lo que más le asustó no fue la altura del edificio, sino la unidad de la gente. «He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje», dijo Enlil a su consejo. «Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Esta es una admisión de miedo. Enlil se dio cuenta de que una humanidad unida, con acceso a tecnología avanzada y liderada por un dios rebelde como Marduk, era imparable. Podrían derrocar a los Anunnaki. La reacción de Enlil fue un ataque militar preventivo y una operación de ingeniería social masiva. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los textos no detallan exactamente qué armas usaron, pero describen un viento maligno que derribó la parte superior de la torre. Fue un ataque aéreo quirúrgico. La estructura quedó inutilizada. Pero el golpe maestro fue psicológico. Confundir las lenguas puede interpretarse de dos maneras. O bien usaron algún tipo de onda o frecuencia que alteró la cognición humana, provocando una afasia temporal o un cambio neurológico, o bien, lo más probable, es que dispersaron a las tribus a la fuerza y les impusieron códigos y dialectos diferentes para romper su comunicación. Sin un lenguaje común, la cooperación masiva se volvió imposible. Los planos no se podían leer, las órdenes no se podían transmitir. El caos se apoderó de la obra. La gente se dispersó. Las familias se separaron. Se formaron clanes aislados que, con el tiempo, desarrollaron culturas y lenguas totalmente distintas. La unidad humana se rompió para siempre, garantizando que nunca más pudieran unirse contra los dioses como un solo bloque. Marduk, derrotado una vez más pero no vencido, tuvo que huir. Regresó a sus tierras en Egipto, amargado y furioso. La ciudad de Babilonia quedó inconclusa, como un monumento a la ambición fallida. Sin embargo, la rivalidad entre los clanes divinos no terminó allí. Al contrario, se volvió más sangrienta.
La tierra se dividió en bloques de poder. El clan de Enlil, los enlilitas, controlaba Sumeria y las tierras altas. El clan de Enki, los enkitas, controlaba Egipto y África. Y en medio de ellos, surgieron las primeras guerras humanas organizadas. Ya no eran escaramuzas tribales. Ahora eran ejércitos de miles de hombres, equipados con cascos de bronce y carros de guerra, marchando bajo los estandartes de sus respectivos dioses. Los Anunnaki habían dejado de trabajar. Ahora usaban a los humanos para luchar sus batallas. Era la época de las guerras de las pirámides. Una de estas guerras fue tan brutal y usó armas tan terribles que dejó cicatrices que todavía hoy se pueden ver si sabes dónde mirar. Estamos hablando de un conflicto que involucró a la mismísima Inanna, la diosa del amor y la guerra, pilotando su propia nave de combate, y a un dios misterioso que se atrincheró dentro de la Gran Pirámide de Giza. Prepárense, porque vamos a entrar en la cámara secreta de la Gran Pirámide, no como una tumba, sino como lo que realmente era, una fortaleza y una máquina de poder. Para comprender este capítulo, debemos borrar de nuestra mente la imagen de las pirámides como tumbas silenciosas llenas de polvo y momias. Esa fue una reutilización muy posterior, miles de años después de su construcción original. En la época de los Anunnaki, el complejo de Giza era algo muy diferente. Era una central de energía activa y un faro de navegación interplanetaria. Las tres pirámides estaban alineadas perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión. Pero no eran solo espejos de piedra. Estaban recubiertas de piedra caliza blanca pulida, tan brillante que cegaba la vista bajo el sol del desierto, visible desde el espacio. Y en su interior, no había sarcófagos, sino tecnología. El corazón de la Gran Pirámide latía con una energía pulsante. En la cámara del rey, que hoy vemos desnuda y vacía, había cristales resonantes. Los textos los llaman las piedras de poder. Estas piedras amplificaban las vibraciones de la Tierra y las convertían en unas de energía concentrada que salía disparado por la cima, donde una piedra angular de oro macizo o electro, el piramidión, actuaba como antena transmisora. Este lugar era el premio mayor. Quien controlaba Giza, controlaba el espacio aéreo y las comunicaciones con Nibiru. Y Marduk, el hijo rebelde de Enki, lo sabía. Tras el fracaso de la Torre de Babel, la tensión entre los clanes estalló en una guerra abierta. Fue la primera guerra de las pirámides. Pero la segunda guerra fue la más brutal. Los dioses del clan de Enlil, liderados por el guerrero Ninurta, decidieron que Marduk debía ser eliminado. Marduk había ocupado ilegalmente las instalaciones de Giza y se había atrincherado dentro de la Gran Pirámide, convirtiéndola en una fortaleza impenetrable. Imaginen la escena. No eran ejércitos humanos con lanzas. Eran dioses en naves de combate. Ninurta pilotaba su pájaro de la tormenta, una nave equipada con armas sónicas y rayos de energía. Disparaba contra la pirámide, pero las paredes de piedra inclinadas, diseñadas para desviar la gravedad, también desviaban los ataques. La pirámide era el búnker perfecto. Marduk estaba dentro, seguro, riéndose de sus atacantes. Fue entonces cuando la diosa Inanna entró en combate. La nieta de Enlil, fiera y sedienta de gloria, se unió al asedio. Los textos describen cómo sus rayos quemaban la tierra. Pero ni siquiera ella podía romper la defensa de Marduk. El conflicto llegó a un punto muerto. Ninurta, frustrado, propuso una solución radical: usar un arma de destrucción masiva para volar la pirámide entera con Marduk adentro. Pero los sabios del consejo lo detuvieron. Si destruían la pirámide, destruían la red de navegación. Las naves que venían de Nibiru se perderían en el espacio. El daño sería irreparable para todos. Así que cambiaron de táctica. Decidieron asediarlo. Cortaron el suministro de aire y agua hacia el interior de la estructura. Marduk, encerrado en la oscuridad de la cámara del rey, comenzó a debilitarse. El aire se volvía viciado. La sed lo atormentaba. El gran dios que quería ser rey del mundo estaba muriendo lentamente como una rata en una trampa de piedra. Fue su madre, la esposa de Enki, quien intervino. Con el corazón roto, acudió a Enlil y a Ninurta. Negoció la rendición de su hijo. Marduk saldría vivo, pero tendría que irse al exilio una vez más. Tendría que abandonar Egipto y ceder el control. El acuerdo fue aceptado. Las compuertas de piedra de la pirámide se abrieron. Marduk salió, pálido, delgado y humillado, caminando entre las filas de sus enemigos victoriosos. Pero Ninurta no iba a permitir que esa fortaleza volviera a ser usada en su contra. Entró en la Gran Pirámide con un equipo de ingenieros. Su misión era desmantelarla, castrarla tecnológicamente. Los textos sumerios describen este evento con un detalle técnico fascinante. Ninurta recorrió los pasillos ascendentes.
Llegó a la gran galería, donde había 27 pares de cristales resonantes a lo largo de las paredes. Hoy solo quedan las ranuras vacías donde estaban insertados. Ninurta los arrancó y los destruyó. Luego subió a la cámara superior. Allí estaban las piedras supremas. La piedra del destino, la piedra de la dirección, y otras cuyos nombres sugieren funciones de guía y radar. Ninurta las extrajo una por una. Finalmente, la humillación suprema. Ninurta subió a la cima de la pirámide y derribó el ápex, la piedra angular dorada que coronaba la estructura. La arrojó al suelo, rompiéndola en pedazos. La gran pirámide quedó muda. Ya no emitía su haz de luz. Ya no zumbaba con energía. Se convirtió en una montaña de piedra muerta, una cáscara vacía. Fue este acto de vandalismo divino lo que nos dejó la pirámide tal como la encontramos hoy, sin su punta, sin sus cristales, y con una cámara del rey que parece un sarcófago vacío pero que nunca contuvo un cuerpo. Lo que los arqueólogos llaman el sarcófago de granito era, en realidad, la caja de contención de una de las piedras de poder principales. Con Marduk exiliado y la pirámide desactivada, parecía que la paz llegaría finalmente a la tierra. Ninurta fue aclamado como el héroe. Se celebraron fiestas. Pero había algo que los dioses no habían calculado. El rencor. Marduk se fue, sí, pero dejó atrás a su hijo, Nabu, y a una red de seguidores humanos leales. Y en el corazón de Marduk crecía una oscuridad que ya no buscaba solo gobernar, sino destruir a sus enemigos por cualquier medio necesario. Mientras tanto, en la península del Sinaí, el verdadero puerto espacial seguía activo. Era el lugar más importante del planeta. Y sería allí, cerca de las ciudades del Valle del Jordán, donde se desataría el acto final de esta tragedia. Un acto que implicaría armas que no deberían existir en la antigüedad. Armas que derriten la roca y convierten la carne en ceniza en un abrir y cerrar de ojos. Nos acercamos al misterio de Sodoma y Gomorra. No fue un castigo de un dios moralista porque la gente pecaba. Fue el daño colateral de una guerra nuclear táctica entre extraterrestres. El tiempo es un círculo, y los Anunnaki, astrónomos supremos, vivían regidos por él. Para ellos, el reloj no marcaba horas, sino eras zodiacales. Cada 2160 años, el Sol salía en una constelación diferente durante el equinoccio de primavera, marcando un cambio en la energía cósmica y, por ende, en el liderazgo planetario. Habíamos dejado a Marduk en el exilio, humillado tras el asedio de la pirámide. Pero Marduk era paciente. Esperó en las sombras, observando las estrellas, contando los días. Y entonces, llegó el momento que tanto ansiaba. Según sus cálculos, la era de Tauro, representada por el toro, estaba llegando a su fin. El toro era el símbolo de Enlil, el comandante supremo. Pero la siguiente era, la que estaba naciendo en el cielo, era la era de Aries, el carnero. Y el carnero era el símbolo de Marduk. Marduk regresó con una fuerza imparable. No vino solo con armas, vino con una profecía. Envió a su hijo Nabu a recorrer las tierras de Canaán y Babilonia proclamando la buena nueva: el tiempo de Enlil ha terminado. El cielo mismo declara que es el turno de Marduk. Esta campaña de propaganda fue devastadora. Los reyes humanos, viendo que las estrellas parecían confirmar las palabras de Nabu, empezaron a cambiar de bando. Dejaron de adorar a los dioses antiguos y empezaron a volverse hacia Marduk. Se estaban preparando para recibirlo en Babilonia, para coronarlo como el rey de reyes. En el cuartel general de Enlil, el pánico se desató. Los sabios de Enlil argumentaban que el cambio de era no era exacto, que todavía faltaban grados en el cielo, que la era del toro aún tenía vigencia. Pero era inútil. La gente de la tierra ya había decidido. Marduk avanzaba con sus ejércitos humanos hacia un objetivo estratégico vital, el puerto espacial de la península del Sinaí. Recordemos que, tras el diluvio y la destrucción de la base original, el Sinaí era el único lugar en la Tierra desde donde las naves podían despegar y aterrizar para conectar con Nibiru. Era el cordón umbilical con su planeta natal. Si Marduk tomaba el Sinaí, controlaría el comercio, las comunicaciones y el viaje espacial. Tendría a todos los demás dioses de rodillas. La amenaza era existencial. Enlil convocó al consejo de guerra más sombrío de la historia Anunnaki. Estaban presentes sus hijos, el guerrero Ninurta y el señor del oeste Adad. También estaba presente Nergal, un dios del inframundo que, aunque era hijo de Enki y hermano de Marduk, odiaba a su hermano con una pasión visceral y se había aliado con el bando de Enlil. La discusión fue acalorada. Ninurta quería luchar con ejércitos convencionales, pero sabía que las legiones humanas de Marduk eran demasiado numerosas. Adad propuso inundaciones, pero no tenían tiempo. Entonces, Nergal, el Erra de los textos babilónicos, puso sobre la mesa la opción impensable.
Habló de las armas del terror. Estas no eran armas comunes. Eran 7 dispositivos que habían sido traídos de Nibiru mucho tiempo atrás y escondidos en una bóveda secreta en las profundidades de África, lejos de manos curiosas. Eran armas prohibidas, diseñadas para destruir planetas muertos o desviar asteroides, no para ser usadas en un mundo vivo. Los textos las describen con nombres que inspiran miedo: la que no tiene rival, la que quema como el fuego, la que derrite las montañas. Enlil dudó. Usar esas armas violaba todas las leyes de la guerra y del sentido común. La tierra quedará desolada, advirtió. Pero Marduk estaba a las puertas. Sus fuerzas estaban a punto de tomar el control total. Nergal argumentó con ferocidad: es mejor destruir el puerto espacial nosotros mismos que dejar que caiga en manos de Marduk. Si él lo toma, nos esclavizará a todos. Si lo destruimos, nadie lo tendrá, pero nosotros seguiremos libres. Era la lógica de la tierra quemada llevada al extremo nuclear. Tras una noche de insomnio y angustia, Enlil, el padre de los dioses, dio la orden fatal. Aprobó el uso de las armas del terror. Pero puso una condición estricta: las armas solo debían usarse contra objetivos militares, específicamente contra el puerto espacial en el Sinaí. No debían dañar a los humanos inocentes. ¡Qué equivocados estaban! Ninurta y Nergal partieron hacia África para recuperar los dispositivos. Los textos describen cómo entraron en la montaña del sueño y despertaron a los 7 durmientes. Sacaron los contenedores nucleares y los cargaron en sus naves aéreas. El viaje hacia el destino fue un presagio de muerte. Ninurta volaba hacia el Sinaí, y Nergal, sediento de sangre, se desvió ligeramente. Nergal tenía un rencor personal contra las ciudades aliadas de Marduk, esas ciudades pecadoras ubicadas en el Valle Verde al sur del Mar Muerto. Ciudades donde, según él, se escondían espías y colaboradores de su hermano. Él quería darles una lección. Mientras surcaban los cielos del Medio Oriente, la cuenta regresiva comenzó. Abajo, en la ciudad de Sodoma, la gente vivía su vida normal, comerciando, bebiendo y riendo, sin saber que 2 naves cargadas con la fuerza de 1000 soles estaban posicionándose sobre sus cabezas. Era el año 2024 a.C., según la cronología de Secharia Sitchin. Un año que quedaría marcado en la geología y en la memoria genética de la humanidad para siempre. El patriarca Abraham, que en ese momento vivía cerca, en las montañas de Hebrón, sería testigo presencial del horror. Él había intentado interceder, había intentado negociar con los ángeles, los emisarios Anunnaki, para salvar a las ciudades si encontraban a 50, 40 o 10 justos. Pero la decisión militar ya estaba tomada en las alturas. La moralidad no tenía cabida en la estrategia de los dioses. Los pilotos activaron los códigos de lanzamiento. El primer sello fue roto. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría la geografía de la zona. El valle fértil se convertiría en un desierto de sal. El mar dulce se convertiría en un mar muerto. Y una nube de viento maligno se levantaría para asfixiar la cuna de la civilización. El ataque no sería solo una explosión. Sería el fin de una era. El sol acababa de salir sobre la tierra cuando las naves de Ninurta y Nergal llegaron a sus objetivos. Era una mañana clara y tranquila, la última que verían los habitantes del Valle del Jordán. El primer golpe fue estratégico. Ninurta, pilotando su nave sobre la península del Sinaí, soltó el arma suprema sobre el puerto espacial. No hubo sonido al principio, solo una luz. Una luz blanca, cegadora, más brillante que 1000 soles, que borró las sombras del desierto. Segundos después, la Tierra se convulsionó. La explosión nuclear vaporizó instantáneamente las plataformas de lanzamiento, las torres de control y las naves estacionadas. La fuerza de la detonación fue tal que derritió la roca madre. Hasta el día de hoy, en esa región del Sinaí, se puede encontrar una inmensa cicatriz ovalada en la Tierra, visible desde satélites, donde las piedras están ennegrecidas, no por el sol, sino por un calor instantáneo y extremo que las vitrificó. Son las piedras quemadas que la ciencia convencional no logra explicar del todo. El puerto espacial, el orgullo de los Anunnaki, dejó de existir en un parpadeo. Pero mientras Ninurta cumplía su misión militar, Nergal desataba su furia personal sobre las ciudades humanas aliadas de Marduk. Voló sobre el valle fértil al sur del Mar Muerto, una zona que la Biblia llama la llanura de Kikar. Allí estaban las 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Admá, Sebo y Mizoar. Nergal dejó caer su carga mortal. Y el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, relata el Génesis. La destrucción fue absoluta. No fue un incendio común. La temperatura subió a miles de grados en una fracción de segundo. Los edificios de ladrillo se convirtieron en polvo, la vegetación se incineró y los cuerpos humanos se evaporaron antes de que sus cerebros pudieran registrar el dolor.
La esposa de Lot, que se detuvo a mirar atrás, no se convirtió en una estatua de sal de cocina por arte de magia. Fue alcanzada por la onda de choque nuclear. Su cuerpo fue vaporizado instantáneamente y mineralizado, quedando como un pilar de ceniza calcificada en medio del desierto. La explosión rompió la falla geológica bajo el valle. Las aguas subterráneas, hirviendo por la radiación, brotaron a la superficie mezcladas con betún y azufre. El hermoso Valle Verde se hundió y fue inundado por las aguas. Lo que quedó fue un lago muerto, envenenado, donde la vida no puede existir. Hoy lo llamamos el Mar Muerto. Y es curioso notar que las lecturas de radiación en los manantiales que alimentan ese mar siguen siendo anómalamente altas, ricas en isótopos que solo se producen en explosiones atómicas. Pero la tragedia no terminó con la explosión. Lo peor estaba por llegar. Los dioses habían calculado mal. No tuvieron en cuenta el viento. Tras las explosiones nucleares, una inmensa nube de polvo radiactivo se levantó hacia la estratosfera. Era una nube marrón, pesada y tóxica. Los textos sumerios la llaman el viento maligno. Ese día, el viento sopló desde el oeste hacia el este. La nube de la muerte comenzó a desplazarse lentamente desde el Mediterráneo y el Sinaí hacia el corazón de Mesopotamia. Hacia Sumeria. Hacia las ciudades de los propios dioses que habían ordenado el ataque. El pánico se apoderó de Enlil y de la Asamblea Divina. Vieron acercarse la tormenta de veneno. Sus alarmas sonaron. Los dioses sabían que no podían detener la radiación. Solo podían hacer una cosa: huir. Fue una desbandada vergonzosa. Los grandes Anunnaki subieron a sus naves y abandonaron sus templos y palacios. Dejaron atrás a sus fieles, a los humanos que los habían adorado y alimentado durante milenios. En la ciudad de Ur, el dios Nanar, conocido como Sin, el dios Luna, se negó a irse. Amaba su ciudad y a su gente. Le rogó a su padre Enlil que hiciera algo, que detuviera el viento. Pero Enlil le respondió con una verdad fría: el destino no se puede cambiar. Toma a tu esposa y huye al cielo, o morirás con ellos. Nanar, con el corazón destrozado, tuvo que abandonar Ur. La nube radiactiva descendió sobre Sumeria. Fue una muerte silenciosa y horrible. Los lamentos de Ur, textos escritos por los supervivientes, describen la escena con un horror clínico. Dicen que el viento maligno no derribó muros, pero entró por las ventanas. Dicen que fue una muerte que no se podía ver ni tocar. La gente caía en las calles. La tos se apoderó de sus pechos, sus bocas se llenaron de sangre. Las cabezas de la gente se revolvían, vomitaban bilis. Los animales morían en los establos. El agua de los ríos se volvió amarga. La civilización sumeria, la primera gran cultura humana, fue borrada del mapa no por una invasión bárbara, sino por la lluvia radiactiva de una guerra alienígena. Durante 24 horas, la muerte reinó. El sur de Irak quedó desolado. La tierra se volvió estéril durante siglos. Pero aquí ocurre el giro final del destino, la ironía suprema que Enlil no pudo prever. La nube radiactiva, empujada por los vientos, barrió todo el sur, Eridu, Ur, Nippur. Pero cuando llegó cerca de Babilonia, la ciudad de Marduk, situada más al norte, el viento cambió de dirección o se disipó. Babilonia no fue tocada. Marduk, que había estado observando desde la distancia, vio caer a sus enemigos. Vio cómo las ciudades de Enlil eran destruidas por su propia arma, mientras que su ciudad permanecía intacta, protegida como por un escudo invisible. Para Marduk, y para todos los humanos supervivientes, esto fue la confirmación definitiva. Los dioses de Enlil habían huido. Sus ciudades estaban muertas. Pero Marduk seguía allí. Babilonia estaba de pie. Era la prueba de que Marduk era el verdadero Dios supremo. Era la voluntad del destino. Marduk entró triunfante en Babilonia. Ya no era un príncipe rebelde. Ahora era el rey de los dioses. Declaró que el tiempo de los Anunnaki antiguos había terminado. Una nueva era comenzaba, la era de Babilonia, la era de la supremacía absoluta de Bel-Marduk. Enlil y su clan, derrotados moral y estratégicamente, se retiraron. Algunos regresaron a Nibiru, cansados de la tierra. Otros se fueron a tierras lejanas, a las Américas o al lejano oriente, para ser adorados por otros pueblos bajo otros nombres. Pero la era de los dioses vivos caminando entre nosotros estaba llegando a su fin. Comenzaba la era del silencio divino, donde los humanos tendrían que arreglárselas solos, guiados solo por los recuerdos y los sacerdotes. El polvo radiactivo se asentó sobre las ruinas de Sumeria, cubriendo los cuerpos y los templos con un sudario de muerte invisible. Pero en el norte, en Babilonia, las trompetas sonaban. Marduk había ganado. La guerra de los dioses había terminado no con un tratado de paz, sino con la aniquilación del viejo orden. Sin embargo,
La victoria de Marduk trajo consigo un cambio profundo en la psicología de los Anunnaki. Enlil, el antiguo comandante supremo, estaba cansado. Había visto cómo su misión de extraer oro se convertía en una pesadilla de rebeliones, mestizaje genético y guerra nuclear. Al ver sus ciudades sagradas envenenadas por la radiación que él mismo autorizó, Enlil comprendió que su tiempo en la Tierra había expirado. El hado, esa fuerza cósmica que ni siquiera los dioses pueden controlar, había hablado. La era del toro había muerto. La era del carnero era una realidad. Comenzó entonces la gran retirada. No fue un éxodo repentino de un día para otro, sino un proceso gradual y melancólico. Los grandes Anunnaki del clan de Enlil comenzaron a desmantelar sus operaciones. Algunos, los más viejos y cansados, abordaron las naves restantes para emprender el largo viaje de regreso a Nibiru, dejando atrás el planeta azul que tanto dolor les había causado. Otros, sin embargo, decidieron quedarse, pero ya no caminarían entre los humanos como antes. Se retiraron a los bordes del mundo conocido, a tierras lejanas donde pudieran establecer nuevos dominios lejos de la influencia de Marduk. Aquí es donde la historia conecta con los misterios del otro lado del océano. Hubo un dios en particular, un genio de la arquitectura y la ciencia, hijo de Enki y hermano de Marduk, que se vio obligado a huir. Su nombre era Ningisida, conocido en Egipto como Tot, el dios de la sabiduría y el escriba de los dioses. Tot había sido el arquitecto de las pirámides y el guardián de los secretos sagrados. Pero Marduk, celoso y paranoico, no quería rivales en su nuevo imperio. Exilió a su propio hermano. Tot reunió a sus seguidores, un grupo de expertos africanos y artesanos leales, y cruzó el gran océano hacia el oeste. Aterrizaron en una tierra de selvas densas y montañas altas. Una tierra que hoy llamamos Mesoamérica. Allí, según las teorías que estamos explorando, Tot se convirtió en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Enseñó a los nativos las matemáticas, el calendario de las estrellas y la construcción de pirámides, muy similares a los zigurats de Mesopotamia. Por eso encontramos similitudes tan inquietantes entre los mayas y los sumerios, las mismas bolsas que sostienen los dioses en los relieves, la misma obsesión por la astronomía y los mismos mitos de diluvios. Fue la diáspora de los dioses vencidos. Mientras tanto, en Babilonia, Marduk consolidaba su poder absoluto. Para asegurar su reinado, Marduk hizo algo que cambiaría la religión para siempre: reescribió la historia. Ordenó a sus escribas que tomaran los textos antiguos, los poemas de la creación que narraban las hazañas de Anu, Enlil y Enki, y los alteraran. Nació así el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica. En esta nueva versión editada, ya no eran los antiguos dioses quienes organizaban el universo. Era Marduk. Se le atribuyeron hazañas que no eran suyas. Se dijo que él había vencido al monstruo del caos, Tiamat, y que con su cuerpo había creado el cielo y la tierra. Marduk se apropió de los 50 nombres de poder. Se convirtió en el Señor único, el Bel. Pero Marduk tenía un problema. Los Anunnaki se estaban yendo o escondiendo. Ya no había suficientes dioses para gobernar cada ciudad, impartir justicia y cobrar los tributos diariamente. La presencia física de la divinidad se estaba desvaneciendo. Para solucionar este vacío de poder, Marduk y los dioses restantes inventaron una nueva institución, la realeza humana. Si los dioses ya no podían estar sentados en el trono todo el tiempo, pondrían a un humano intermediario. Un rey sacerdote. Alguien que no fuera un dios, pero que hubiera sido elegido por ellos. Se creó el concepto del derecho divino de los reyes. El rey actuaba como el puente, el pontífice, entre el pueblo llano y la deidad invisible que habitaba en la oscuridad del templo. Los dioses se retiraron a sus zigurats, a sus cámaras santísimas. Ya no se dejaban ver por las masas. Solo el sumo sacerdote o el rey podía entrar una vez al año para recibir órdenes. La era del contacto directo había terminado. Comenzaba la era de la fe y la religión organizada. La humanidad, ahora bajo el mando de reyes humanos, comenzó a olvidar la verdadera naturaleza de sus creadores. Con el paso de los siglos, los Anunnaki dejaron de ser vistos como astronautas de carne y hueso, con tecnologías y pasiones, y se convirtieron en mitos etéreos, en símbolos abstractos, en estatuas de piedra. Pero antes de partir del todo, antes de que el último transporte despegara o se ocultara en las bases subterráneas, los dioses dejaron pistas. Dejaron un legado escrito en piedra y en el ADN, esperando el momento en que la humanidad fuera lo suficientemente madura para entender la verdad sobre su origen. Nos acercamos al final de nuestra saga. Los dioses se han ido, pero nos han dejado las llaves. Y prometieron volver. Hemos recorrido un camino largo esta noche. Desde el descenso de Alalu en las aguas del Golfo Pérsico hasta el hongo nuclear sobre el Sinaí. Hemos visto el nacimiento del hombre y la partida de sus creadores.
Pero la historia no termina con el silencio de los dioses. La historia vive en nosotros. Antes de retirarse a las sombras o regresar a las estrellas, los Anunnaki se aseguraron de que no olvidáramos todo. Sabían que la humanidad pasaría por una época de oscuridad y amnesia, pero dejaron cápsulas del tiempo intelectuales, esperando a ser abiertas. Miren su reloj. ¿Por qué el día tiene 24 horas? ¿Por qué la hora tiene 60 minutos? ¿Por qué el círculo tiene 360 grados? No es una casualidad matemática. Es el sistema sexagesimal sumerio, el regalo de los dioses para medir el tiempo y el espacio. Cada vez que miran la hora, están usando la ciencia de los Anunnaki. Miren la arquitectura. Las piedras colosales de Baalbek, las murallas de Sacsayhuamán, las pirámides de Egipto. Son estructuras que desafían nuestra ingeniería moderna, dejadas allí no solo como templos, sino como marcadores geodésicos, como un mapa de piedra que dice, estuvimos aquí, y esto es lo que podíamos hacer. Pero el legado más profundo no está en la piedra, sino en la mente. Cuando los dioses se fueron, dejaron un vacío inmenso en la psique humana. Nos habíamos acostumbrado a tener padres poderosos que nos decían qué hacer, que nos protegían y castigaban. Sin ellos, nos sentimos huérfanos. De esa orfandad nacieron las religiones modernas. La esperanza mesiánica, la idea de que un día el Señor volverá del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos, es un eco distorsionado de la promesa real de los Anunnaki. Ellos prometieron volver. No en un sentido místico, sino astronómico. Nibiru sigue ahí afuera. Su órbita es inmutable. Como un cometa gigantesco, volverá a cruzar nuestro vecindario solar. Y cuando lo haga, la historia se repetirá. Pero quizás, el retorno ya ha comenzado de otra forma. Miren a los cielos hoy. Los avistamientos, las luces inexplicables, los objetos que desafían la física y que el Pentágono ahora llama fenómenos aéreos no identificados. ¿Son ellos? Son los vigilantes que nunca se fueron del todo, monitoreando nuestro progreso desde bases submarinas o desde la cara oculta de la Luna. Hay una teoría inquietante que dice que los Anunnaki no quieren conquistarnos por la fuerza. Están esperando. Están esperando que maduremos. Fíjense en nosotros. En los últimos 100 años, hemos hecho algo extraordinario. Hemos aprendido a volar. Hemos dividido el átomo. Hemos descifrado el genoma. Hemos creado inteligencia artificial. Y estamos empezando a colonizar Marte. ¿Les suena familiar? Nos estamos convirtiendo en ellos. Nosotros somos ahora los dioses. Estamos a punto de crear vida artificial. Estamos a punto de viajar a otros planetas para extraer recursos. Llevamos su sangre, su curiosidad y, peligrosamente, su capacidad para la destrucción. El gran misterio final no es si los Anunnaki existen. El misterio es si seremos capaces de superar los errores que ellos cometieron. Si seremos capaces de no destruir nuestro propio planeta como ellos casi destruyeron el suyo. La saga de los Anunnaki no es solo historia antigua. Es un espejo. Al mirar a estos dioses imperfectos, celosos y brillantes, nos estamos mirando a nosotros mismos. Tal vez, cuando finalmente regresen, no busquen esclavos. Tal vez busquen ver si sus hijos han crecido lo suficiente para sentarse a la mesa galáctica con ellos. O tal vez, vengan a ver si es necesario reiniciar el experimento una vez más. La decisión, esta vez, podría estar en nuestras manos. Y así, nuestro viaje de esta noche llega a su orilla final. Hemos caminado entre sombras, revelando lo que el tiempo ocultó sobre los Anunnaki. Hemos desempolvado las tablillas y mirado a los ojos de nuestros creadores. Sois un narrador de historias olvidadas. Si esta saga les ha hecho pensar, les pido que dejen su huella en este canal. Suscríbanse para no perderse el próximo misterio. Descansen, si pueden. Buenas noches.